¿La producción argentina está creciendo? Sí. De hecho, se dieron los datos del crecimiento del año pasado, 4,4%. Bueno, muy bien. Pero ¿qué quiere decir que la economía crece? Bueno, que crece mucho la producción y exportación de agropecuaria, que crece mucho la producción y exportación minera, que crece mucho la producción y exportación energética. Bueno, 10 puntos, todo eso. Que crece mucho las finanzas, por ejemplo, que no es solo los bancos, sino también las plataformas de uso cotidiano para el consumo cotidiano. Todo eso hace crecer la economía y se contrarresta con la caída de la industria manufacturera. Eso es, por ejemplo, el cierre de 22.000 empresas durante el gobierno Milei, Ministerio de Economía de Caputo. Eso es la pérdida de 320.000 puestos de trabajo en el sector privado, en el sector estatal. Es la caída del consumo, aunque él mostró en televisión un dato de crecimiento del consumo privado, pero claro, el consumo hay que mirarlo en sentido integral, consumo privado, consumo público, y hay una caída del consumo, sobre todo el consumo popular, el de la vida cotidiana, porque hay una caída de los ingresos de la mayoría de la población. ¿Y a qué le debe dar importancia al gobierno? ¿A ese dato o al otro, en tu opinión? Me imagino tu respuesta, pero... No, lógico, Luis. Mi respuesta es la que hay que mirar la vida cotidiana. El gobierno está mostrando esos datos de crecimiento porque, bueno, es lo que le interesa, mostrar que todo va bien para muchísima gente en la Argentina que no está atenta a los datos estadísticos finitos, o sea, que no mira en detalle lo que acontece, que tiene una confianza en términos generales en que el gobierno va a resolver todo, especialmente el tema de la inflación, tema que entre comillas venía resolviendo el gobierno porque la inflación venía bajando, pero ahora hace ya 9 meses que la inflación paró de bajar, empezó a subir despacito y el ministro ayer dijo, bueno, y ahora está lo internacional, sí, que la inflación internacional, entre otras cosas, precio del petróleo, y eso significa suba de los combustibles. bueno, que le echen la culpa a Donald Trump, que están todo el día Claro, están todo el día alcahueteándolo. exactamente, o sea, son los principales socios internacionales de Trump, y bueno, dicen, ahora se nos desordenó el mundo, y que es un gobierno que tiene capacidad de intervenir. Fíjate que es un gobierno liberal, libertario, pero le pide a YPF, donde el gobierno manda en YPF, que YPF decida por 45 días no aumentar la nafta. Sí, pero yo te voy a decir una cosa que todavía no ha trascendido. Empieza a llegar información a las estaciones de servicio de cupos, de restricción Ilógico. Pero además, está empezando este fin de semana a llegar información a las estaciones de servicio de volver de alguna manera a los cupos, por lo menos para ahora, para las estaciones de servicio. Y sí, naturalmente eso en algún momento las estaciones de servicio lo van a tener que trasladar al consumidor, supongo, si esto sigue así. No, eso será desabastecimiento, eso complica más la vida cotidiana. La vida cotidiana es muy difícil, aunque el ministro dé datos de crecimiento, que es verdad, la vida real se complica, caída de la industria, caída del comercio, caída de la construcción, entonces no hay una reactivación. Por eso el ministro ayer criticó los que hablan de estanflación, porque él dice, Sí, no hay estancamiento de la economía, y sí. es verdad, tiene razón. Pero lo que pasa es que hay sectores que están muy estancados, están muy en retroceso. Y por otro lado, él dice, no hay inflación, y es cierto que la inflación ha bajado, pero no ha bajado a los niveles de lo que son inflaciones, por ejemplo, de países vecinos, ni hablar de lo que pasa en la economía mundial. Pero estamos en problemas, porque el gobierno está haciendo una apuesta muy importante para que se resuelva un mayor crecimiento económico con más inversiones. Y las inversiones no están llegando, Luis, todavía. Hay obviamente una orientación importadora del gobierno argentino y una invitación a que los grandes capitales vengan a esos sectores dinámicos que dijimos. El agro está claro que históricamente es dinámico, sí. más la minería y más la energía. A eso es la gran apuesta. Y claro, lo que pasa es que el mundo es tan inestable que incluso los grandes inversores
se orientan hacia otros rubros. En el último tiempo, incluso en el plano especulativo, hubo inversiones en oro, y ahora las especulaciones son de nuevo en los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que ante la incertidumbre sube la tasa de interés, y contrario a lo que Donald Trump imagina, que quiere que baje la tasa de interés en Estados Unidos para reactivar la economía norteamericana, la tasa de interés en Estados Unidos sube para atraer capitales internacionales, y por lo tanto hoy es mucho más atractivo ir hacia Estados Unidos e invertir en bonos del Tesoro que invertir en la Argentina. Mucho más cuando empieza a aparecer ruido político en las consultas internacionales sobre Argentina, y se ve, por ejemplo, que el riesgo país crece. Entonces Argentina es un país inestable. El mundo dice, aunque el ministro diga que crece, aunque el ministro diga que todo va bien, que todo está perfecto, bueno, es un país riesgoso, es un país que puede impagar sus compromisos y por lo tanto sube el riesgo país. La Argentina no es confiable, el ministro de Economía se pone muy nervioso por los problemas globales y por los problemas locales, y bueno, y se pone muy violento, planteando que va a cagar a patadas en el culo a los Sí. economistas opositores. Sí. Es lamentable un ministro Sí. que haga ese tipo de análisis, sobre todo si está tan confiado y tan tranquilo de que las cosas están bien. Claro. No es ni un lenguaje adecuado, ni una respuesta adecuada. Yo, en 10 segundos, con esto termino y gracias como siempre. También digo, lamentable la posición de los que lo aplaudieron. Muchos de esos siendo empresarios de primerísimo nivel, se ríen, lo aplauden. Total, bueno, pero pasa eso con el ministro y ocurre muy parecido con el presidente. Por supuesto. Es el clima de época, lamentable. Un abrazo, Julio, gracias por atendernos como siempre. Abrazo, buen día. Julio Gambina, profesor de la UBA, doctor en economía.